Y dice así: carta a las compañeras y compañeros del segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, Universidad de la Tierra, Chiapas. Queridos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, cuando fui amablemente invitada a participar en este segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, informé que no podría acudir personalmente, pues tenía ya previsto un viaje por Perú, Bolivia y Brasil, que es donde ahora me encuentro. Sin embargo, también comuniqué mi intención de escribir una carta a fin de poder compartir con ustedes algunas ideas. En tal sentido, pongo a su consideración las siguientes 3 reflexiones breves, confiando en que puedan ser de alguna utilidad. La primera tiene que ver con el contenido de las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas de retórica social que ahora se extienden por América del Sur. En Perú, Bolivia y Brasil actualmente ocupan el poder ejecutivo respectivamente Humala, Morales y Rousseff, quienes han llegado a esos cargos impulsando una política de izquierda. Lo curioso es que la política de izquierda que estas personas están desarrollando se parece demasiado a lo que nosotros, allá en México, conocemos más bien como política de derecha. Lo que he visto hasta ahora, tanto en Perú como en Bolivia y Brasil, es la continuación y o remozamiento del extractivismo más depredador. Nomás recordar lo que está ocurriendo en Cajamarca, en Perú, así como la fiebre de construcción de obras tan gigantescas como inútiles, financiadas con dinero público y ejecutadas por contratistas locales y transnacionales. Acá el caso más reciente y más sonado es el de la carretera del Parque Isigoro-Secure, Tignis, en Bolivia. Eso parece ser el contenido más profundo de la política progresista. Aliento al progreso, entendido como aceleración de la acumulación del capital, sea en la forma descarnada de extracción imparable de hidrocarburos y minerales, o en la forma supuestamente más amable de construcción, reconstrucción de obras de infraestructura básica, sobre todo dirigidas a acelerar la circulación de miles de vehículos que, entre otros, utilizan una buena parte de los hidrocarburos extraídos. No he visto casi nada más. Sí, si se habla de algunos subsidios específicos y focales, como los bonos a las personas de la tercera edad o a los niños en edad escolar, y también se acude a la llamada opinión pública con un derroche delirante de propaganda, nunca tanta como la que padecemos en México, aunque los mensajes gubernamentales reiterados una y otra vez generan un hastío similar al que allá experimentamos. Me asombra, pues, que tanto la vida cotidiana como la vida pública en países gobernados por importantes partidos de izquierda se parezca tanto a lo que vivimos en nuestro país, bajo el predominio de la derecha más conservadora. De acuerdo a lo que estoy mirando y conociendo en estos días, no puedo dejar de parafrasear aquella lúcida formulación feminista. Así como nada se parece más a un machista de derecha que a un machista de izquierda. En esta época de declinación neoliberal, nada se parece más a un gobierno de derecha que a un gobierno progresista de izquierda. La segunda reflexión que hago se deriva de lo anterior. Si no parece existir ninguna diferencia en lo que hacen los gobiernos que se proclaman de izquierda y aquellos abiertamente de derecha, y si lo que dicen acerca de lo que hacen también resulta bastante parecido.
Conviene preguntarse si la distinción izquierda-derecha continúa siendo útil para orientarnos en términos políticos. Según las impresiones sensibles que he ido acumulando en estos días, no afirmo que los gobiernos de derecha y de izquierda sean lo mismo. Hay muchas cuestiones en las que se diferencian profundamente, en particular en la posición que asumen respecto a determinados derechos personales o individuales. Simplemente sostengo que en el contenido más profundo de las políticas económicas que impulsan ambos tipos de gobierno son casi indistinguibles y son también prácticamente indistinguibles de acuerdo al tipo de relación de mando que buscan instalar. Sobre todo en Perú y en Bolivia, donde la gente trabajadora ha manifestado durante los últimos años una amplia predisposición y voluntad a participar y ocuparse de los asuntos públicos, no solamente protestando en calles y caminos, sino deliberando colectivamente y proponiendo alternativas. En estos dos países es notoria la intención gubernamental de monopolizar la decisión política y de restituir a la gente, es decir, a la sociedad trabajadora, al papel de obediente acatadora de decisiones que se toman por su bien. Curiosamente, pues, la relación de mando entre gobierno y sociedad, que desde las alturas de izquierda se busca instaurar en una relación vertical y asimétrica donde unos, ellos, deciden y otros, nosotras, los más, acatamos lo que por fuera de nuestro alcance ha sido ya establecido. En esto, como ustedes pueden notar, también se parecen demasiado los gobiernos de derecha y los de izquierda. Volviendo a la pregunta central de esta segunda reflexión, si la distinción izquierda-derecha no nos resulta relevante para esclarecer los contrastes de fondo entre formas de política, pues en dos aspectos principales resultan demasiado similares. Otra vez me refiero a los contenidos de las políticas económicas y a la forma en que se instaura y refuerza la relación de mando entre gobernados y gobernantes. Si esto es así, entonces, ¿cuál par binario contrastante nos puede ayudar a ordenar y comprender los antagonismos más profundos que desgarran a casi todos nuestros países? ¿Será que estamos ante una nueva ola de esfuerzos de construcción nacional incluyente y supuestamente satisfactoria, tal como se sugiere que ocurre acá en Brasil? ¿Será que la contradicción principal es entre los estados-nación tendencialmente fortalecidos y los intereses imperialistas de los Estados Unidos y las élites de otros países poderosos? Acá en Brasil, que es el país que menos conozco, me he movido principalmente por los márgenes y me resulta muy claro que no existe eso que podría llamarse desarrollo nacional. O más bien, se me aclara que tal desarrollo consiste solo en que se abran actividades y espacios para el enriquecimiento de determinados segmentos de las élites, mientras que mucha gente, la gran mayoría, medio trabaja, medio gana dinero y medio vive. Es decir, quizá actualmente haya buenas oportunidades de negocio para las burguesías centrales y refinadas de São Paulo, de Río de Janeiro o de Minas Gerais. Y quizá eso se entienda por desarrollo y por progreso. Pero en Rondônia, en el Acre y en el Nordeste, lo que se nota también es un cansancio grande entre la gente que se esfuerza sistemáticamente por subsistir en este país caro y ferozmente racista. Entonces, si la distinción izquierda-derecha no parece tener ya relevancia
y sí la contradicción entre los estados-nación y sus políticas económicas y públicas versus las políticas imperialistas de los países más poderosos que esconden, más que alumbran, lo que ocurre al interior de tales naciones. ¿Cuál artefacto de distinción podemos utilizar? ¿Cómo podemos orientarnos para comprender lo que acá también ocurre? Considero que es un recurso útil para pensar lo que está pasando en todo el continente con un gran nivel de generalidad, lo cual significa sacrificar la precisión, es tomar en cuenta sistemáticamente el conjunto de contradicciones que se despliegan desde múltiples entramados comunitarios de muy diversos tipos, unos antiguos y principalmente rurales, otros más bien urbanos o periurbanos y de origen más reciente, y el conjunto de intereses y ambiciones de la coalición internamente competitiva de corporaciones transnacionales que en las últimas décadas se disputan cada rincón del continente y cada recurso que estaba en manos de los pueblos. Tal parece ser la contradicción que se despliega ante nuestros ojos, y quizá así nos resulte más claro comprender el despliegue del antagonismo que se percibe similar en los distintos países. Son las redes asociativas para la vida, los entramados comunitarios diversos, con distintos niveles y formatos, defendiéndose y luchando contra la ambición enloquecida y frenética por despojarlos de todos sus bienes, sus riquezas y su vida misma. Contra la ambición de esa abusiva coalición de intereses transnacionalizados que en cada país se enlazan, también con las propias élites locales, sean estas políticas o de añejo origen económico. Finalmente, la tercera reflexión consiste, más bien, en un conjunto de preguntas que me he hecho durante todos estos días. Si el antagonismo que vemos desplegarse efectivamente lo hace desde los heterogéneos y casi siempre dispersos entramados comunitarios para sostener la vida localmente asentados en los distintos países, y tal como ya lo dijimos, los intereses y designios de la coalición de corporaciones transnacionales, cabe todavía pensar la posibilidad de una política desde el Estado que sujete los intereses de estas coaliciones transnacionales. La posibilidad, al menos teórica, efectivamente cabe, si bien no hay ningún ejemplo exitoso de un caso así. Dado que no hay ningún caso exitoso de gobierno alguno, ni de derecha ni de izquierda, que haya logrado sujetar los intereses de las coaliciones transnacionales en franca guerra contra los pueblos y sus múltiples entramados comunitarios, ¿qué tipo de política podemos desarrollar? Una primera consideración en torno a esto es que vale la pena situarnos y aclarar el significado de una política no estadocéntrica, es decir, de una política que desde adentro de nuestros propios entramados comunitarios, confiando en nuestras capacidades asociativas y en las redes y fuerzas que logremos articular, se esfuerce por poner límites, por boicotear y desorganizar los intereses y las decisiones de las distintas coaliciones de corporaciones transnacionales que se están apropiando de todo cuanto en nuestros territorios existe, incluidos nuestro tiempo y nuestra fuerza. Una política no estadocéntrica desde la autonomía que afiancemos a partir de nuestra propia capacidad de articulación política y de incidencia en los asuntos comunes. Es un tipo de política que se coloca por encima de todo tipo de disyunción preexistente. Esto es, una política autónoma y no estadocéntrica no considera como central el asunto de sí. En ocasiones se relaciona o no con instituciones o con personas que temporalmente ocupen cargos públicos.
Ese no es el criterio central de distinción entre lo autónomo y lo no autónomo. Más bien, dicho criterio está en los fines que se propone la acción política común, en las formas en las que se articula la capacidad colectiva y en la deliberación constante y sistemática entre todos aquellos que participan en la consecución de los fines colectivamente decididos. Es a partir de ello como se disuelve tendencialmente la vertical y jerárquica relación de mando que nos imponen tanto la acumulación del capital como el ancestral patriarcalismo que impregna nuestra vida privada y pública. Relación vertical y asimétrica que se reproduce con mucha frecuencia en casi todas las actividades políticas. Finalmente, si se disuelve tendencialmente la relación de mando-obediencia que nos paraliza, nos separa y jerarquiza y nos coloca como obedientes sin capacidad de decisión sobre lo común, si tal extremo ocurre, entonces seguramente se irán desplegando, como viene ocurriendo en muchos sitios, variados y múltiples procesos de reapropiación de todo aquello que ha sido extraído y expropiado por la ambición de las corporaciones transnacionales coaligadas, aun si compiten entre sí. Hermanos y hermanas, y compañeras y compañeros, estas son las reflexiones que les comparto. Confío en que tendrán alguna pertinencia y que habrá tiempo para poder discutir y precisar su contenido. Un abrazo fraterno. Amazonía Brasileña, diciembre de 2011. Raquel Gutiérrez Aguilar.